Buenas tardes, soy Nancy González Mejía. Me encuentro con mis compañeros administrativos del área del 10 del plantel Texcoco, participando en el maratón de lectura Familia con Alep, conmemorando el Día Internacional del Libro. Nosotros decidimos participar con la obra clásica El secreto de Augusta, del autor Joaquín María Machado de Asís. Son las 11 de la mañana. Doña Augusta Vasconcelos está reclinada sobre un sofá con un libro en la mano. Adelaida, su hija, deja correr los dedos por el teclado del piano. ¿Papá ya se despertó?, pregunta Adelaida a su madre. No, respondió sin levantar los ojos del libro. Adelaida se incorporó y se acercó a Augusta. Pero mamá, ya es muy tarde, dijo ella. Son las 11. Papá duerme demasiado. Augusta dejó caer el libro sobre su regazo y mirándola le dijo: sucede que tu padre ayer se acostó muy tarde. Ya me di cuenta que nunca puedo despedirme de papá cuando me voy a acostar. Siempre está afuera. Augusta sonrió. Eres una campesina, dijo ella. Duermes como las gallinas. Aquí no son otras las costumbres. Tu padre tiene mucho que hacer de noche. Son cuestiones de política, mamá, preguntó Adelaida. No lo sé, respondió Augusta. Empecé diciendo que Adelaida era hija de Augusta y esta información necesaria para el relato. No lo era menos en la vida real en que tuvo lugar el episodio que voy a narrar, porque a primera vista nadie diría que quienes ahí estaban eran madre e hija, parecían dos hermanas. Tan joven era la mujer de Vasconcelos. Tenía Augusta 30 años y Adelaida 15, pero comparativamente la madre parecía más joven que la hija, conservaba la misma frescura de los 15 años y además lo que faltaba a Adelaida, que era la conciencia de la belleza y de la juventud. Conciencia que sería loable si no tuviese como es consecuencia una inmensa y profunda vanidad. Su estatura era mediana pero imponente. Era muy blanca y sonrosada. Tenía los cabellos castaños y los ojos garzos. Las manos largas y bien dibujadas parecían creadas para las caricias del amor. Sin embargo, daba a sus manos mejor destino, las calzaba en tersa cabritilla. Todos los encantos de Augusta estaban en Adelaida, pero en embrión se podría presentir que a los 20 años Adelaida iba a competir con Augusta, pero por ahora había en la niña ciertos restos de infancia que atenuaban el realce de los atributos de que la naturaleza la había dotado. Sin embargo, era perfectamente capaz de despertar el amor de un hombre, sobre todo si él fuese poeta y le gustasen las vírgenes de 15 años, incluso porque era un poco pálida y los poetas en todas las épocas tuvieron siempre debilidad por las criaturas de piel desvaída. Augusta vestía con suprema elegancia, gastaba mucho, es verdad, pero aprovechaba bien los enormes egresos que realizaba, si es que a lo que hacía podía considerárselo un aprovechamiento. Debe, empero, hacerse justicia a un hecho. Augusta no regateaba jamás, pagaba el precio que le pedían por cualquier cosa, ponía en ello su grandeza y creía que el procedimiento contrario era ridículo y de baja condición. En este punto, Augusta compartía los sentimientos y servía los intereses de algunos mercaderes que entienden que es una deshonra hacer cualquier tipo de rebaja en el precio de sus mercaderías. El proveedor de telas de Augusta, cuando hablaba a este respecto, solía decir: pedir un precio y entregar la mercancía por otro menor es confesar que se tenía la intención de estafar al cliente. El proveedor prefería realizar la estafa sin confesarla. Otro hecho incuestionable al que cabe hacer justicia era que Augusta no ahorraba esfuerzo en su afán
de que Adelaida llegara a ser tan elegante como ella. No era pequeño el trabajo. Desde los 5 años, Adelaida había sido educada en el campo, en casa de unos parientes de Augusta, más dados al cultivo del café que a los menesteres de la moda. Adelaida fue criada en la práctica de tales hábitos e ideas. Por eso, cuando llegó a la corte, donde se reunió con su familia, se produjo en ella una verdadera transformación. Pasará de una civilización a otra. Vivió un poco tiempo, una larga serie de años. Lo que le sirvió de mucho fue tener a su madre una excelente maestra. Adelaida se transformó y el día en el que comienza este relato ya era otro. Todavía, sin embargo, distaba mucho de ser como Augusta. En el momento en el que la madre respondía a su curiosa pregunta de su hija acerca de las ocupaciones de Vasconcelos, un carruaje se detuvo ante su puerta. Adelaida corrió hacia la ventana. «Es doña Carlota, mamá», dijo la niña, volviendo hacia adentro. Pocos minutos después entraba en la sala de estar la referida señora, para dar a conocer este nuevo personaje a los lectores. Bastará con decirles que era un calco de Augusta, hermosa como ella, elegante como ella, vanidosa como ella. Todo esto significa que eran las más afables enemigas que pueda haber en este mundo. Carlota venía a pedirle a Augusta que fuese a cantar a su casa, donde iba a realizarse un concierto organizado en su honor para que estrenase un magnífico vestido nuevo. Augusta, de muy buen grado, accedió al pedido. «¿Cómo está tu marido?», le preguntó a Carlota. «Salió a caminar. ¿Y el tuyo?». «El mío duerme». «¿Como un justo?», preguntó Carlota, sonriendo maliciosamente. «Así parece», respondió Augusta. En ese momento, Adelaida, que a pedido de Carlota había ido a ejecutar un nocturno al piano, regresó junto a las dos mujeres. La amiga de Augusta le preguntó: «¿Me equivoco si pienso que ya tienes algún novio en vista?». La niña se sonrojó mucho y balbuceó: «No diga eso, seguro que sí, o entonces estarás muy cerca del momento en que habrás de tener un novio, y yo ya profetizo que ha de ser buen mozo». «Es muy temprano», dijo Augusta. «¿Temprano? Si todavía es una niña, se casará cuando llegue el momento y ese día aún está lejos». «Ya sé», dijo Carlota riendo. «Quieres prepararla bien, aprueba tus intenciones, pero si es así, no le quites las muñecas». «Ya se las quité. Entonces no te resultará fácil alejar a los pretendientes. Una cosa reemplaza a la otra». Augusta sonrió y Carlota se incorporó para salir. «¿Ya te vas?», dijo Augusta. «Debo irme. Adiós». «Adiós». Intercambiaron besos y Carlota partió de inmediato. Casi enseguida llegaron dos mandaderos, uno con vestidos y el otro con una novela. Eran compras hechas en la víspera. Los vestidos eran carísimos y la novela tenía este título: Fanny, por Ernesto Feidelán. Bienvenidos al maratón de lectura. Somos la Academia de Comunicación y ustedes, como nosotros, vamos a leer la siguiente lectura de Un hombre célebre, de Obras clásicas de siempre, de Joaquín María Machado de Asís, 1839-1909. Empezamos. Un hombre célebre. «¿Así que usted es el señor Pestana?», preguntó la señorita Mota, haciendo un amplio ademán de admiración y luego rectificando la espontaneidad del gesto. «Perdóneme la confianza que me tomo, pero ¿realmente es usted?». Humillado, disgustado,
Pestaña respondió que sí, que era él. Venía del piano, enjugándose la frente con el pañuelo y estaba por asomarse a la ventana cuando la muchacha lo detuvo. No era un baile, se trataba apenas de un sarao íntimo. Pocos concurrentes, 20 personas a lo sumo, que habían ido a cenar con la viuda de Camargo en la Rúa do Arreal. En aquel día de su cumpleaños, 5 de noviembre de 1875, buena y alegre viuda, amante de la risa y la diversión, apenas de los 60 años a los que ingresaba, y aquella fue la última vez que se divirtió y rió, pues falleció en los primeros días de 1876. Buena y alegre viuda, con qué entusiasmo y diligencia incitó a que se bailase, después de cenar, pidiéndole a Pestana que ejecutara una cuadrilla. Ni siquiera fue necesario que insistiese. Pestana se inclinó gentilmente y se dirigió al piano. Terminada la cuadrilla, apenas habrían descansado 10 minutos cuando la viuda corrió nuevamente hasta Pestana para solicitarle un obsequio muy especial. Usted dirá, señora, quiero que nos toque ahora esa polka suya titulada Ñao Bola conmigo. Pestana hizo una mueca, pero la disimuló enseguida. Luego una breve reverencia, callado, sin gentileza, y volvió al piano sin interés. Oídos los primeros compases, el salón se vio colmado por una alegría nueva. Los caballeros corrieron hacia sus damas, y las parejas entraron a contonearse al ritmo de la polka de moda. Había sido publicada 20 días antes, y no había rincón de la ciudad en que no fuese conocida. Ya estaba alcanzando incluso la consagración del silbido y el tarareo nocturno. La señora Mota estaba lejos de suponer que aquel Pestana que ella había visto en la mesa durante la cena, y después sentando al piano, metió una levita color rape, de cabello negro largo y rizado, ojos vinaces y mentón rapado. Era él, Pestana, compositor. Fue una amiga quien se lo dijo, cuando lo vio dejar el piano una vez terminada la polka. Por eso la preguntada admirativa. Ya vimos que él respondió disgustado y humillado, pero no por eso las dos muchachas dejaron de prodigarle amabilidades tales y tantas que la más modesta vanidad se complacería oyéndolas. Él, sin embargo, la recibió cada vez con más enfado, hasta que, alejando un dolor de cabeza, pidió disculpas y se fue. Ni ella ni la dueña de la casa, nadie logró retenerlo. Le ofrecieron remedios caseros, comodidad para que reposara. No aceptó nada, se empecinó en irse y se fue. Continúa, Michelle. Calle adentro caminó deprisa, con temor de a que aún lo llamase. Solo se tranquilizó después de que doble la esquina de la reunión famosa. Por allí mismo lo esperaba su gran polka festiva de una casa modesta a la derecha. A pocos metros de distancia brotaban las notas de la composición. El día, soplados por un clarinete, bailaban. Pestana se detuvo unos instantes, pensó en desandar, caminó, pero decidió proseguir. A punto pasó cruz la calle y avanzó por la vereda apuesto a la de las casas del baile. Las notas se fueron perdiendo. A lo lejos
y nuestro hombre entró en la ruado aterrado, donde vivía. Ya cerca de su casa, vio venir a dos hombres, uno de ellos que pasó junto a Pestana, rozándolo, casi empezó a silbar la misma polca marcialmente con brío. El otro se unió con exactitud a él y así fueron alejando los dos, ruidosos y alegres, mientras el autor de la pieza, desesperado, corría a encerrarse en su casa. Una vez en ella, respiró. La casa era vieja la escalera y viejo el negro que lo servía, y que aproximó para ver si deseaba comer algo. No quiero nada, vociferó Pestana. Prepárame café y vete a dormir. Se desnudó, vistió un camisón y se fue hacia la habitación del fondo. Cuando el negro prendió la lámpara de gas del comedor, Pestana sonrió y, desde el fondo de su alma, saludó unos 10 retratos que pendían de la pared. Uno solo era al óleo, el de un cura que lo había educado, que le había enseñado latín y música, y que según los mal hablados era el propio padre de Pestana. Lo cierto es que le dejó en herencia aquella casa vieja y los viejos trastos, que eran de la época de Pedro I. El cura había compuesto algunos motetes, le encantaba la música, sacra o profana, y esa pasión se la inculcó al muchacho, o se la transmitió a través de la sangre. Si es que tenían razón los charlatanes, cosa por la que se interesaba mi historia, como podréis comprobar. Los demás retratos eran de compositores clásicos: Cimarosa, Mozart, Beethoven, Gluck, Bach y unos 3 más, algunos grabados, otros litografiados, todos enmarcados torpemente y de diferentes tamaños, mal ubicados ahí. Cortó santos de una iglesia. El piano era el altar. El Evangelio de la noche ahí estaba abierto. Era una sotana de Beethoven. Profe Noel, te toca. Voy, ¿no? Donde se llegó. Sí. Llegó el café. Pestana bebió la primera taza y se sentó al piano. Contempló el retrato de Beethoven y empezó a ejecutar la sonata. Totalmente compenetrado, ausente o absorto, pero con gran perfección. Repitió la pieza, luego se detuvo unos instantes, se levantó y se acercó a una de las ventanas. Volvió al piano, era el turno de Mozart. Recordó un fragmento y lo ejecutó del mismo modo, con el alma perdida en la... El secreto de Augusta, de Joaquín María Machado de Assis. Capítulo 1. Son las 11 de la mañana. Doña Augusta Vasconcelos está reclinada sobre un sofá con un libro en la mano. Adelaida, su hija, deja correr los dedos por el teclado del piano. ¿Papá ya se despertó?, pregunta Adelaida a su madre. No, respondió, sin levantar los ojos del libro. Adelaida se incorporó y se acercó a Augusta. Pero mamá, ya es muy tarde, dijo ella. Son las 11. Papá duerme demasiado. Augusta dejó caer el libro sobre su regazo y mirándola le dijo: Sucede que tu padre ayer se acostó muy tarde. Ya me di cuenta que nunca puedo despedirme de papá cuando me voy a acostar. Siempre está afuera. Augusta sonrió. Eres una campesina, dijo ella. Duermes como las gallinas. Aquí son otras las costumbres. Tu padre tiene mucho que hacer de noche. ¿Son cuestiones de política, mamá?, preguntó Adelaida. No lo sé, respondió Augusta. Empecé diciendo que Adelaida era hija de Augusta y que esta información, necesaria para el relato, no lo era lo menos en la vida real en que tuvo el episodio que voy a narrar. Porque a primera vista nadie diría que quienes ahí estaban eran madre e hija. Parecían 2 hermanas, tan joven era la mujer de Valenzuelos. Tenía Augusta 30 años y Adelaida 15. Pero comparativamente la madre parecía más joven que la hija,
conservaba la misma frescura que los 15 años, y tenía además lo que le faltaba a Adelaida, que era la conciencia de la belleza y de la juventud. Conciencia que sería loable si no tuviese como consecuencia una inmensa profunda vanidad. Su estatura era mediana pero imponente. Era muy blanca y sonrosada. Tenía los cabellos castaños y los ojos garzos, las manos largas y bien dibujadas. Parecían criadas para las caricias del amor. Sin embargo, daba a sus manos mejor destino. Las calzaba en tersa cabritilla. Todos los encantos de Augusta estaban en Adelaida, pero en embrión. Se podría presentir que a los 20 años Adelaida iba a competir con Augusta. Pero por ahora había en la niña ciertos restos de infancia que atenuaban el realce de los atributos que la naturaleza le habían dotado. Sin embargo, era perfectamente capaz de despertar el amor de un hombre, sobre todo si él fuese poeta, si le gustasen las vírgenes de 15 años, incluso porque era un poco pálida, y los poetas en todas las épocas tuvieron siempre debilidad por las criaturas de piel desviada. Augusta vestía con suprema elegancia, gastaba mucho, es verdad, pero aprovechaba bien los enormes egresos que realizaba, si es que a lo que hacía podía considerárselo un aprovechamiento. Debe, empero, hacerse justicia a un hecho. Augusta no regateaba jamás, pegaba el precio que le pedían por cualquier cosa. Ponía en ello su grandeza y creía que el procedimiento contrario era ridículo y de baja condición. A este punto, Augusto compartía los sentimientos y servía los intereses de algunos mercedes, que entendían que es una deshonra hacer cualquier tipo de rebaja en el precio de los mercedes. El proveedor de las telas de Augusta, cuando hablaba de este respecto, solía decirle: pedir un precio y entregar la mercería por otro menor es confesar que se tenía la intención de estafar al cliente. El proveedor prefería realizar la estafa sin confesarla. Otro hecho incuestionable al que cabe hacer justicia era que Augusta no ahorraba esfuerzos a su afán de Adelaida llegar a ser tan elegante como ella. No era pequeño el trabajo. Desde los 5 años, Adelaida había sido educada en el campo de una casa de unos parientes de Augusta, más dados al cultivo del café que los menesteres de la moda. Adelaida fue criada a la práctica de los tales hábitos e ideas. Por eso, cuando llegó a la corte, donde se reunió con su familia, se produjo en ella una verdadera transformación. Pasaba de la civilización a otra. Vivió un poco de tiempo a la larga de series de años. Lo que le sirvió de mucho fue tener a su madre una excelente maestra. Adelaida se transformó, y el día que comienza este relato ya era otra.